Cultivo de frijol temporada agrícola 2020. Épocas de siembra. Como es sabido, cada cultivo tiene su fecha o época de siembra en la cual se desarrolla de mejor manera. En este caso, para el cultivo de frijol en El Salvador se reconocen tres. La primera, época de mayo, que comprende del 25 de mayo al 5 de junio. La segunda es la época de agosto, que comprende desde el 15 de agosto al 15 de septiembre. La tercera es la época de apante y va desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre. Sistemas de siembra. De igual forma que el caso anterior, existen diversos sistemas los cuales pueden ser aplicados para este cultivo. No obstante, en esta ocasión solo mencionaremos los tres más comunes. El primero es el frijol solo o monocultivo. Puede hacerse en cualquier época de siembra y consiste en sembrar el frijol solo, con distanciamientos entre surcos de 50 a 60 centímetros y en promedio de 10 plantas por metro lineal. El segundo es el frijol en asocio. Este puede sembrarse en asocio con todos aquellos cultivos en los cuales no haya competencia por luz. En El Salvador, el asocio más común es con maíz o con caña de azúcar. Asimismo, con cultivos perennes en sus primeros años de plantación, por ejemplo, café, pino o mango. El tercero es el frijol en relevo. Este consiste en sembrar frijol en un terreno donde hay cultivo de maíz que ha llegado a su madurez fisiológica, es decir, que está apto para ser cosechado, intercalando el frijol entre los surcos de maíz. El frijol se siembra a ambos lados del surco de maíz, separados de este de 20 a 25 centímetros, con un distanciamiento entre plantas de 20 centímetros. Requerimientos de clima y suelo. En este punto cabe mencionar que existen 4 factores principales que vamos a presentar a continuación. El primero es el agua, que como ya se sabe es el líquido vital para que las plantas puedan crecer y desarrollarse. De esta necesitaremos en promedio 228 milímetros de agua, lo que equivale a 228 litros por metro cuadrado durante toda la etapa de cultivo, es decir, desde su siembra hasta su cosecha. El número 2 es la temperatura. La recomendada debe oscilar entre 15 y 27 grados centígrados. No obstante, se conoce que en zonas más cálidas también es productivo este cultivo. Número 3, luminosidad. De igual forma, como es bien sabido, todo cultivo necesita de luz para poder realizar la fotosíntesis y así desarrollarse. Número 4. Requerimientos edáficos. En este punto pueden albergarse distintos aspectos o factores tales como contenido de materia orgánica, estructura del suelo, textura, entre otros. No obstante, en esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en el nivel de pH, que debe de oscilar entre 6.5 y 7.5. Preparación del lote de siembra. En terrenos de ladera, para siembras en monocultivo, se inicia con el control de malezas manual o químico. El manual se puede elaborar con machetes o corvos y el químico pues obviamente con algún pesticida y la bomba de espalda. En terrenos planos, de ser necesario, se sugiere que la preparación del suelo inicie con un paso de arado, usándola una vez cada 3 años y 2 pasos de rastra. De esta forma mejoraremos la estructura y la textura del suelo para que nuestro cultivo tenga un mejor desarrollo. Fertilización. Se recomienda hacer un análisis de suelo previo a la implementación del cultivo para conocer los niveles de fertilidad que posee, a modo de asegurar los requerimientos del cultivo del frijol, los cuales son nitrógeno 125 libras por manzana, fósforo 60 libras por manzana y potasio 125 libras por manzana. No obstante, a falta de un análisis de suelo se recomiendan 2 fertilizaciones básicas. La primera, a la siembra o a más tardar 8 días después, incorporando al suelo 2 quintales por manzana con la fórmula 18-46-0 o 4 quintales por manzana de triple 15. La segunda, a los 30 días después de la siembra con un saco de urea. Principales plagas y enfermedades.
Insectos plagas del suelo. Principalmente afectan a las raíces o a las plántulas. En este caso tenemos a la gallina ciega, las cuales son larvas que principalmente causan daños en las raíces, puesto que se alimentan de estas. También tenemos a los gusanos cortadores. Los daños se observan en plantas que han sido cortadas en la base del tallo por presencia de daños en hojas en plántulas. Plagas defoliadoras. Estas plagas principalmente afectan a las hojas de la planta, ya sea mediante su eliminación entera o simplemente algún daño, ya sea por oviposición o por alimentación por parte de los insectos de la misma. En este caso tenemos a las babosas, que principalmente afectan a la planta en su estado de plántula, a los crisomélidos, en donde los adultos hacen perforaciones redondeadas en las hojas y flores. Las larvas muerden las raíces y nódulos. Gusanos defoliadores. El daño principal de estos es causado por las larvas, que comen hojas y vainas. Plagas chupadoras. Dentro de este grupo se encuentran distintos insectos cuyo daño lo causan a través de su alimentación de la savia de la planta, ya sea savia que se encuentra en las hojas o directamente en el tallo. Entre estas tenemos el lorito verde o chicharrita, los thrips, la mosca blanca y los áfidos y pulgones. Plagas de vaina y granos. En este grupo tenemos a picudo de la vaina. El daño principal que causan es mediante las larvas que se alimentan de los granos. Gorgojo del grano. Esta plaga solamente ataca los granos almacenados de los cuales se alimenta. Control. Existen algunas distintas formas de controlar o intentar controlar estas plagas. Existen aspectos culturales o también genéticos, por ejemplo, comprando semilla mejorada que sea resistente a estos problemas. No obstante, en esta ocasión nos enfocaremos en el control químico. Tal como se presenta en la siguiente tabla, aquí encontramos algunos productos, ya sean pesticidas o insecticidas, como prefieras llamarlo, en donde nos indica su función y para qué tipo de plaga se puede utilizar. Pasamos a las enfermedades causadas por virus. Dentro de estas tenemos al mosaico común. Este se manifiesta con áreas verde claro en la lámina foliar y verde oscuro en las nervaduras. Las hojas se distorsionan debido a su arrugamiento y enrollamiento hacia adentro. También está el virus del mosaico dorado amarillo. En este las hojas presentan un color amarillo intenso. Enfermedades causadas por bacterias. Dentro de estas tenemos solamente a la bacteriosis común. Esta enfermedad produce manchas acuosas irregulares en el envés de la hoja. Las áreas afectadas se tornan flácidas e inicialmente son rodeadas por un margen de color verde, amarillo, limón. Enfermedades causadas por hongos. Dentro de este grupo tenemos a la mustia hilachosa o mal de hilachas, telaraña, hielo y requemo negro. En este, las hojas se adhieren entre sí y se produce defoliación severa. Las vainas jóvenes pueden quedar totalmente destruidas, mientras que en las vainas maduras las lesiones se unen y causan daños severos y muerte. Mancha angular o requemo amarillo. En este las hojas se tornan amarillentas y mueren, resultando en la defoliación prematura de las plantas. En el tallo, ramas y pecíolos, las lesiones son de color café rojizo, con bordes oscuros y forma alargada. En las vainas, las manchas son ovaladas y circulares, con centros café rojizos y ocasionalmente con bordes oscuros. Antracnosis. La antracnosis puede afectar cualquier órgano aéreo excepto las flores y en cualquier etapa de desarrollo, aunque los síntomas severos se observan en pecíolos, hojas y vainas.
En el follaje, los síntomas se aprecian a lo largo de las nervaduras en el haz de las hojas, consistentes en lesiones de color ladrillo a púrpura. La roya o herrumbre. Los síntomas iniciales consisten en manchas circulares cloróticas o blanquecinas, en las que luego se desarrollan los síntomas típicos, que son las pústulas café rojizas que aparecen en las hojas. Control. Igual que en el caso anterior, nos enfocaremos en el control químico, en donde la tabla nos presenta los productos a utilizar según la enfermedad que presente nuestro cultivo. Manejo de la cosecha. Arranque, aporreo y secado. Las plantas se arrancan cuando éstas alcanzan la madurez fisiológica, se asolean y luego se aporrean o trillan. Se aporrea en el mismo sitio para evitar pérdidas por desgrane en el traslado. Se recomienda realizarlo sobre lonas o sacos para disminuir las pérdidas. Post cosecha. Almacenamiento. El frijol, una vez seco, se debe ensacar para su comercialización inmediata. Si se va a esperar unos días para su venta o consumo, parados de la pared para que exista suficiente aireación para evitar exceso de calor, lo cual endurece el grano. El almacenamiento en silos metálicos permite guardar el grano en mayores volúmenes a granel y libre de riesgos por humedad, insectos y ratas.